Bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Hemos tenido una serie espectacular donde hemos hablado acerca de la vida de uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento, el profeta Elías. Y me llamó mucho la atención el versículo que comenzó a inspirar esta serie. Está en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17 al 19, y dice lo siguiente. Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La palabra que más me llama la atención es la palabra pasiones. Para mucha gente la palabra pasión tiene una connotación sexual, pero no es de lo que quiere hablar la Biblia. Otra versión lo traduce como debilidades. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Pero en el original, uno de los significados de la palabra pasión es la palabra sufrimiento. Quiere decir que Elías sufrió cosas difíciles en su vida, como la has tenido tú, como la he tenido yo, como la han tenido todas las personas que están escuchando esta palabra. Todos hemos pasado por pruebas, por dificultades, por situaciones familiares, por situaciones que no hemos podido controlar, y todos nosotros eso nos ha afectado. Pero la Biblia dice que aún a pesar de esas pasiones, a pesar de esas debilidades, a pesar de esos sufrimientos, oró fervientemente para que ocurrieran cosas sobrenaturales, y cosas sobrenaturales ocurrieron. Durante 3 años y medio se cerró la lluvia sobre la nación de Israel, ni siquiera había rocío. Comenzó una gran crisis, una de las temporadas más difíciles de la nación de Israel. Surgió por la voluntad de Dios, pero por la oración de un hombre que tenía muchas debilidades, como la tenemos tú y como la tengo yo. Elías era un hombre que hablaba directamente con Dios. Vamos a hablar de la fortaleza del profeta Elías y un pequeño repaso de lo que hemos hecho esta semana. Elías era un hombre dirigido por Dios, tenía una relación con Dios tremenda, escuchaba claramente la voz de Dios, y todo lo que hablaba, todo lo que profetizaba, todo lo que declaraba era porque Dios le había dado instrucciones. Y reflexionamos en esta semana que yo creo en el decretar, yo creo en el profetizar, yo creo en el poder de las palabras, pero definitivamente el poder viene cuando tú estás conectado con la voluntad de Dios, cuando es Dios el que te inspira, cuando es el Espíritu Santo el que te pone lo que tienes que hablar. Elías era un hombre obediente. De la nada aparece Elías Tisbita y se presenta delante del rey Acab, el rey de toda la nación, un rey perverso, malo, casado con una bruja endemoniada llamada Jezabel, que perseguía y mataba a los profetas del Señor. Y de repente el Señor le dice: ve delante de Acab y dile que viene juicio sobre la nación y que no volverá a llover hasta que tú lo diga. Y Elías era un hombre diligente. Lo que Dios le decía lo hacía rápido, se movía inmediatamente, no cuestionaba a Dios en sus decisiones. Nunca le dijo: no, ¿qué voy a hacer yo delante de ese rey? Mira, están matando a todo el mundo y me van a matar a mí. No, él fue de manera diligente a hacer lo que Dios le había dicho. Él tenía una pasión por el Señor, era un hombre apasionado. Durante muchos versos podemos ver cómo era apasionado, en un momento de mucha corrupción, donde los sacerdotes se corrompieron, donde el culto al Señor se mezcló con cultos paganos. Él se mantuvo con una pasión y un fervor para el Señor como ningún otro. Elías se movía en lo sobrenatural. Elías hizo cosas completamente sobrenaturales. Se cerró el cielo. Se dejó de llover durante 3 años y medio y volvió a llover cuando Elías le dio la orden de que lloviera. Elías se movía completamente en lo sobrenatural. Retó a los profetas de Baal y a los profetas de Aserá. La Biblia describe claramente que eran 450 más 400, 950 hombres en contra de uno solo. No tenía miedo a lo sobrenatural, no tenía miedo a enfrentar ese tipo de situaciones. Encontró al pueblo en una disyuntiva. Le dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si es Baal, sirvan a Baal, y si el Señor es Dios, sirvan al Señor, pero dejen eso. Y después que hubo ese reto de los 2 sacrificios, donde con Baal no pasó nada y con el Señor se manifestó de una forma sobrenatural, el pueblo salió de la ambigüedad. El pueblo reconoció que Dios era el Señor de Israel, era el Señor de la tierra. Hizo cosas sobrenaturales. De repente le dice a Acab: viene lluvia, muévete hacia Jezreel, hacia tu pueblo. Y dice que
que Elías iba el rey en su carro, un carro real, y ya llevaba una ventaja, y Elías se apretó el cinturón y vino sobre él una unción sobrenatural y pasó corriendo, volando, no sé cómo lo hizo, pero pasó el carro de Acab y casi que le hizo así, llegó primero a Jezreel. Elías se movía de una manera totalmente sobrenatural, y terminamos hablando de que aniquiló a todos los profetas de Baal que comían a la mesa de Jezabel y que disfrutaban de las bendiciones y de la protección del rey de Israel. Pero vamos a ver, eso fue el capítulo 18 del libro de Reyes, pero vamos a ver cómo continúa la historia. Dice el primero de Reyes capítulo 19 que Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espadas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Dice que Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retame y se sentó a su sombra con ganas de morirse y dijo lo siguiente: estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido. La otra versión, el versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y se sintió debajo de un enebro o de un árbol y deseando morirse dijo: basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y me parece interesante que un hombre que ve la gloria de Dios, que vio la manifestación de Dios, que llegó un momento cumbre importantísimo para la nación de Israel, saca al pueblo de una ambigüedad tremenda, se atrevió, era un sacrificio, no tenía que descender fuego del cielo, y entonces mandó a que le echaran agua a la leña y agua alrededor del altar que habían creado. O sea, era un hombre tremendo, y de repente escucha una voz, de repente escucha un mensaje de una demonia llamada Jezabel y le dice, donde ella lo amenaza y le dice que tiene 24 horas de vida, que en un día, al día siguiente lo va a matar. Y de repente Elías se asusta, Elías huye, se aleja del lugar de asignación, no vemos que pida dirección de Dios por ningún momento y comienza a correr. Por eso la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Podía tener días eufóricos, días de gloria, días de manifestación, y tenía días donde no se podía levantar de la cama. Era un hombre que escuchaba la voz de Dios y todo lo que declaraba y profetizaba era porque Dios se lo inspiraba. Y ahora le dice al Señor: quítame la vida. Es un asunto bien difícil de entender, y le hemos puesto este tema: ungido pero deprimido. Ungido pero en depresión. Elías era un hombre con unas luchas emocionales tremendas. Elías era un hombre que se podía sentar delante del Señor con ganas de morirse. Cuando todos queremos vivir, disfrutar de la vida, cumplir un propósito, hacer grandes cosas, y de repente al día siguiente de haber visto la gloria de Dios, de haber visto tremendas manifestaciones de Dios, de ver fuego cayendo del cielo, se para, se sienta debajo de un árbol a decirle: Señor, estoy harto, estoy cansado, no puedo más, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Hay que entender que algo había pasado en la familia de Elías. La Biblia habla claramente de una de las cosas que garantiza la fidelidad y la certeza de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es que no esconde los errores y los defectos de la gente. Cuando tú lees los libros de historia de Venezuela, de historia de tu país, de la historia de los Estados Unidos, de historia universal, ponen a los padres de la patria o a los fundadores de la patria, a los héroes de la patria como gente perfecta, que nunca se equivocó y que no cometió errores. Pero Dios, para dejarnos la certeza de que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es inspirada por Él, no oculta los errores de la gente. La Biblia habla de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero la Biblia deja claramente que David cometió adulterio y asesinato. La Biblia habla de que Abraham era el padre de la fe. En un momento de duda donde tuvo un plan B y de ahí surgió Ismael. La Biblia habla del hombre más sabio de la tierra que se volvió necio a una edad muy avanzada y comenzó a hacer todas las cosas que él sabía que no podía hacer. Y entonces aparecen
Y cuando la gente tiene familia, entonces aparece la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob, los hijos de Moisés, o el que sustituye a Elías, Eliseo, habla de sus padres de buena manera. Pero aquí no se ve la familia de Elías por ninguna parte. Solamente hace un comentario donde dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. De repente Elías fue de esos que dijo, yo no voy a repetir los errores de mi papá, yo no voy a cometer los errores de mi mamá, yo no voy a hacer las cosas que ellos hicieron, yo no voy a cometer los mismos errores. Pero resulta que te das cuenta, una vez escuché el testimonio de un hombre que creció viendo a un papá agresivo, a un papá violento que golpeaba a su mamá delante de ellos, y él dijo, yo nunca voy a hacer lo que hizo mi papá. De repente, recién casado, un par de años de casado, de un ataque de rabia, de un ataque de ira, de molestia por algún asunto, golpea a su esposa. Y se sintió mal, se sintió frustrado, se sintió decepcionado de sí mismo, porque bastante que se lo pidió a Dios, bastante que dijo que nunca iba a hacer lo que su papá hizo con su mamá, y él acababa de cometer el mismo error. Definitivamente hay cosas que tienen que ser sanadas, hay cosas que tienen que ser tratadas y hay cosas que tienen que ser curadas por el Señor. Dice que se fue hacia el desierto. El desierto es un lugar seco, es un lugar árido. Hay varias formas de ir al desierto. A veces es Dios, la Biblia dice que el Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, había un propósito, pero vemos que Elías se mete de manera intencional, sin pedirle dirección a Dios. Él mismo va y se mete en el desierto, y dice que fue a Beerseba y dejó allí a su criado. No vemos familia, como te dije, no vemos amigos, no vemos otros profetas, no vemos otros pastores, otros líderes, solamente tenía un criado y además lo deja, además se aparta de él. Elías se aisló, se separó, no tenía contacto con nadie, era una persona, yo he escuchado a mucha gente, Elías había tenido una conversación con un hombre llamado Abdías, el mayordomo de Acab, y en medio de esa conversación Abdías le dijo, Jezabel está matando a los profetas del Señor, pero yo agarré 100 dentro de mis posibilidades, tomé a 100 de ellos y puse 50 en una cueva y 50 en otra. Y quiero que tengamos ese dato allí, porque Elías se sentía solo. Elías sentía que era el único que le pasaban situaciones, el único que tenía problemas, el único que tenía una relación con Dios. Elías era como vivía en una especie de montaña rusa espiritual. Iba arriba, bajaba de repente, subían poco a poco, volvía a caer, daba un par de vueltas, quedaba en el mismo sitio, volvía a empezar. Elías era un hombre sujeto a sufrimientos, a pasiones y a debilidades. Pero Dios tenía cuidado de Elías. Dios cuidaba, amaba a este hombre, era un hombre fiel, era un hombre que le había servido, y Dios no lo iba a abandonar. Y veamos cuál fue el trato de Dios con Elías. Gracias a Dios que el Señor no le contestó esa oración de mátame, de sácame de la tierra, no sirvo para nada. Y podemos decir que afortunadamente para él es uno de los pocos personajes en la historia y en la Biblia que no sufrieron la muerte física. Entonces de repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasa y un jarro con agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el llamado el monte Horeb. Las necesidades físicas. Se habla mucho del mundo espiritual, se habla mucho de la gloria de Dios, de manifestaciones, de rayos, de fuego, de unción y de muchas cosas. Pero lo primero que hace Dios con Elías es suplir y satisfacer sus necesidades físicas. Y lo primero que le dice es levántate y come. Y descansó también. Entonces, muchas veces creemos que podamos solucionar todo de manera espiritual. Hay gente que come mal, que tiene los triglicéridos altos, que tiene problemas de salud por la mala alimentación, por el estrés, por el cansancio, y quieren arreglar todo con un ayuno, quieren arreglar todo con más actividades, quieren arreglar todo haciendo y haciendo. No, Dios lo vio, Dios se compadeció de él y lo primero que hizo fue suplirle el alimento físico que necesitaba, porque hablamos mucho del alimento espiritual, pero no,
el ángel le dio y le trajo un panecillo, que para nosotros pudiera ser una comida como la mejor que tú te puedas imaginar. Y le dio agua y dice que bebió y comió y volvió a acostarse. Elías estaba agotado, Elías estaba fatigado y en ese momento Dios le permite descansar. Es más, el ángel regresa nuevamente y le vuelve a decir lo mismo: levántate y come. En la Biblia hay algo que se llama el énfasis. Cuando Dios hace énfasis en algo es porque eso es muy importante. Y 2 veces le dice el ángel: levántate y come. Y era comida física, era descanso físico, era una necesidad física que Elías tenía. Y Dios no tiene problemas con eso. A veces nos sentimos menos espirituales si descansamos, si dormimos. Muchas veces el descanso está mal visto. Una persona que se levanta tarde, entonces viene otro y le dice: flojo, haragán, nunca vas a hacer nada durmiendo a esta hora. Y muchas veces se ha castigado y se ha cuestionado el hecho de descansar. Y si algo está afectando al ser humano, es el estrés, es el cansancio, es la fatiga, es el exceso de actividades. Y vemos en el mundo la gente con 3 trabajos para poder pagar todas las deudas. Pero aún en la iglesia del Señor he visto iglesias que tienen actividades de lunes a domingo. Esa gente no descansa, esa gente está todo el tiempo al servicio del pastor, del profeta, del líder, del apóstol. No tienen vida propia y descuidan su salud, descuidan su familia, descuidan su comunión con el Señor por estar haciendo y haciendo. Entonces el ángel le habla otra vez y le dice: levántate y come porque te espera un largo viaje. Dice que una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches y llegó a Horeb, el monte de Dios. Primero Dios lo fortaleció. Primero Dios lo fortaleció físicamente. Queremos fortalecer a la gente espiritualmente. Queremos resolver todo espiritualmente, pero hay necesidades físicas. El comer, el dormir, el hacer ejercicio, el hacer deporte, ese tipo de actividades físicas son necesarias. El 40 significa muchas cosas en la Biblia. El 40 representa un cambio, el final de un ciclo y el inicio del otro. Y Elías iba en camino a eso, aunque no lo supiera. Significa purificación, significa prueba, significa tiempo de vida, significa tiempo de preparación. Entonces Elías de repente llega donde Dios lo estaba esperando, y dice que allí pasó la noche en una cueva. La cueva es un lugar de aislamiento. La cueva es gente que se separa, que no quiere hablar con nadie. No me miren, no me toquen, déjenme en paz. Y así hay mucha gente que, aunque es creyente, aunque es líder, se encuevan y se desconectan totalmente de la relación con otra persona. Dice que pasó la noche en una cueva. Es muy común en nosotros los hombres. Es muy común que el hombre diga: no me hablen, no me miren, no me toquen, ando de mal humor, ando de mal genio, no me toques ese tema. Pero en medio de esa cueva, tú te puedes esconder del hombre, te puedes esconder de la esposa o del esposo, te puedes esconder del pastor, de tu compañero de trabajo, de tu jefe, pero nunca te podrás esconder del Señor. El Señor se le aparece a Elías en esa cueva, en ese lugar donde él no quería que nadie le hablara, que nadie lo molestara. Y Dios le hace una pregunta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. La Biblia dice que el Señor Jesús, antes de que la gente le hablara, ya sabía lo que le iban a pedir, pero él le hace una pregunta a Elías. Pero las preguntas que Dios hace, las preguntas que el Señor Jesús hace en el Nuevo Testamento, las preguntas que Dios hace en el Antiguo Testamento y en general las preguntas que Dios hace, no es para saber algo de nosotros, es para que nosotros mismos reflexionemos qué estamos haciendo y en qué estamos fallando. ¿Y por qué le preguntó Dios a Elías eso, si Dios sabía la respuesta a esa pregunta? Pues definitivamente Elías tenía la necesidad de desahogar lo que había en su corazón. Elías se sentía solo, aparentemente no tenía familia, no vemos por allí a ninguna esposo, la única referencia que hace de su padre parece que no es muy buena. No aparecen hijos, lo único que tenía por ahí como que era un criado y además lo deja. Elías estaba harto de la vida, Elías tenía muchas cosas acumuladas y Dios tenía que darle la oportunidad a Elías de hablar. Muchas veces las cosas se solucionan hablando. Mientras tengamos secretos, el enemigo opera, las tinieblas operan, todo lo que tú no puedas hablar, no puedas contar, todo lo que permanezca en las tinieblas, en lo oscuro, en lo secreto, es algo que juega en tu contra. El enemigo lo va a hacer siempre en tu contra. Y Dios quería darle la oportunidad a Elías
de que hablara y que desahogara sus pensamientos, de que pudiera sacar todo lo que tenía en su alma, porque era un asunto del alma. Elías no tenía problemas espirituales. Elías veía, hablaba con Dios, vio la gloria de Dios, vio fuego y vio todas las cosas que tú y yo podamos anhelar en ese momento. Pero Elías tenía graves y profundos problemas emocionales. Elías era como medio bipolar, tenía unas noches de gloria y tenía unas noches de insomnio, unas noches de tortura. Y de repente veía la gloria de Dios y todo el mundo creía y afectaba la vida de tantas personas, y el día siguiente dijo: Señor, me quiero morir. Y eran palabras, sabemos el poder de las palabras. Elías era un profeta, y si algo sabe un profeta es que las palabras tienen poder. Gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia y trató con él de una manera muy amorosa. Y Elías le responde ante la pregunta de ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces metido en esa cueva? Elías le responde: me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Elías tenía una combinación de verdades y mentiras. Elías le dice al Señor: los israelitas han rechazado tu pacto. Es cierto, el mismo rey de la nación se casa con una mujer pagana, diabólica como nadie, y empieza un culto a Baal aún en los mismos lugares donde supuestamente iban a darle adoración al Señor. Y dice: han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Eso es cierto. Habían matado a muchos de ellos, los tenían que esconder en cuevas. Pero de repente, y aquí está el detalle, aquí es donde vemos que Elías falla, y es donde muchas veces nosotros nos equivocamos aún como creyentes. Elías le dice: yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Él no era el único. Él había tenido un encuentro con un hombre llamado Abdías, que era el mayordomo de Acab, y era un hombre que dentro de sus recursos se lo dijo claramente: Elías, hay 100 profetas más igual que tú, profetas del Señor, gente que se ha guardado para el Señor, los tengo escondidos en cuevas de manera temporal. Puse 50 en una cueva y puse 50 en otro. Pero Elías se sentía solo. Elías creía que él era el único que oraba, el único que ayunaba. Hay gente que tú la escuchas hablar y es increíble. Ya nadie ora, ya nadie ayuna, ya no hay poder, ya no hay manifestaciones. La iglesia no sirve. Todos los pastores son iguales, todos son hipócritas. Gente que está luchando emocionalmente y gente que está atrapada en un callejón sin salida y que solamente el Señor lo puede sacar. Por eso el Señor le dice: Elías, ¿qué haces en la cueva? Necesito que hables, necesito que te desahogues, necesito que digas qué es eso que te tiene sufriendo. ¿Qué te hicieron, Elías? O sea, ¿quién te dañó? ¿Quién te marcó? ¿Quién produjo en ti eso? En estos días vimos la historia de un joven que adoraba al Señor de una forma espectacular, hermosa. Hoy en día su vida es un desastre, cambió de sexo. Ha cometido graves errores con su vida. Resulta que parece que fue abusado por un pastor, fue violado. Nadie sabe bien la historia, pero nos enteramos ya 20 años después, cuando ya todo estaba dañado, cuando todo estaba perdido. Muchas veces una conversación a tiempo cambia las cosas. De repente el mismo Señor le ordenó: sal y preséntate a mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. La Biblia habla de manifestaciones. Y es cierto, hay manifestaciones de Dios. Aquí se habla de terremoto, se habla de fuego, se habla de viento violento, de rocas que cayeron y de tantas cosas. Y así viven muchos creyentes buscando manifestaciones. Cultos gloriosos, donde congresos ultra ungidos y súper poderosos, pero cuando llegan a su casa, su vida es un desastre, pelean con los hijos, pelean con la esposa, son maltratadores, ven pornografía, cometen adulterio, mienten,
tienen deudas que no pagan. Escuché la historia de un niño que de repente agarra una maleta, una almohada y le dice al papá, papá, me voy a vivir para la iglesia. Y el papá se emociona y le dice, ay, qué bueno, yo siempre esperaba este día, hijo, Dios te habló, Dios te llamó. No, papá, lo que pasa es que tú en la iglesia tienes un comportamiento y en la casa tienes otro. Y a mí me gusta más la versión de la iglesia, entonces me voy a ir a vivir a la iglesia para que allá yo pueda disfrutar de tu mejor versión. Y así hay mucha gente que venda en eventos, en todos los congresos y en toda actividad, y viene el profeta este y brinca aquel profeta, y viene el otro profeta y van a aquel otro profeta y quieren que les pongan las manos y que quieren soluciones mágicas, cuando en realidad es en las olas con Dios, es en la presencia del Señor. El Señor Jesús dijo, cuando tú ores, no hagas como los fariseos hipócritas que oran en las plazas y hacen grandes plegarias para que todo el mundo los vea y los mire, sino que tú vete a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que hace en secreto, en público, te lo recompensa. Y así nos hace falta mucho de nosotros. Estar a solas con Dios, tener quietud, sentarnos a escuchar, disfrutar de esa presencia del Señor, disfrutar de ese suave murmullo. Porque hemos estado durante mucho tiempo buscando las señales y las manifestaciones del Señor, pero no nos hemos olvidado del Señor de las manifestaciones. Y entonces él le respondió, Señor, me consume mi amor por ti. Ya eso lo leímos. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro en tierra. Entonces nuevamente se oye una voz y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Elías seguía con ese pensamiento peligroso, creer que somos los únicos, creer que nadie ora, que nadie ayuna, que nadie busca a Dios, que la iglesia no sirve, que la iglesia se ha pervertido, que el diablo viene, que el diablo nos llevó por delante, que Dios está distraído, que la Biblia no es la correcta, porque entonces hemos tenido 2000 años la Biblia equivocada, porque resulta que fulano, Constantino, como se llama, engañó a Dios. Y así vemos gente que dice todos los pastores son iguales, yo no necesito de nadie, Dios y yo solamente. En estos días, no lo leí, honestamente no lo leí, solamente vi a alguien que dijo, mi carta a las iglesias, no sé qué cosa. Entonces alguien que después de 25 años de ministerio o de conocer al Señor, entonces le escribe una carta donde él expresa todo lo malo que él ha visto y todo lo malo y todo lo que no está haciendo la iglesia. Yo dije, wow, el espíritu de Elías. Elías está hablando, Elías está más vivo que nunca. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Por eso el apóstol Santiago lo dice claramente en el Nuevo Testamento. Cada vez que tú veas una referencia y más una cosa tan puntual con nombre y apellido como esta, préstale atención porque hay verdades espirituales que se cumplen por siempre. Y tenemos un montón de Elías en las iglesias, tenemos un montón de Elías en los ministerios. La salud mental es un tema tabú en muchos creyentes y en muchas iglesias. De eso no se habla, todo es malo, no puede decir nada y vemos a la gente con una máscara, vemos a la gente... En la iglesia todos somos bonitos, todos somos lindos, nos reímos, no pasa nada malo, no peleamos entre nosotros. Y todo parece perfecto, pero no es así. La Biblia dice que en la iglesia estamos juntos, está junto el trigo con la cizaña. La iglesia es como un hospital, hay gente con necesidades, con problemas, como cualquiera. A veces peor que en el mundo, porque en el mundo hay gente que está muy mal, pero ellos andan felices como si nada. En la iglesia estamos los que nos hemos arrepentido y lo que hemos entendido, que sin el Señor no somos nada y que separados de Él nada podemos hacer. Entonces el Señor le habla y le dice, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram y a Jehú hijo de Nimsi como rey de Israel. Unge también a Eliseo hijo de Safat de Abel Meholá para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Hace unos días, Elías había tenido un encuentro con Abdías y Abdías le dice, tengo 100, tú no eres el único. Tengo 100 profetas guardados en cuevas, profetas del Señor, profetas llenos de la presencia del Señor, fieles a Dios que no han doblado su rodilla delante del sistema. Ahora es el Señor el que le dice
Elías, tengo 7,000, Elías. Tú has pensado que eres el único, tú has pensado que estás solo, tú has pensado que nadie ora, que nadie ayuna, que nadie tiene comunión conmigo, que más nadie lo puede hacer. Déjame decirte, Elías, tengo 7,000 más que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Y los que conocemos un poco de números sabemos que el 7 significa el número de la perfección. Dios tiene el control de toda situación y de toda circunstancia. Dios tiene control de la iglesia. Dios tiene control de tu vida. Dios tiene control de tu ministerio. Dios no puede ser burlado. Hagan lo que hagan, el sistema único, el gobierno único, el anticristo, el rapto, no rapto, como tú quieras, no importa. Dios tiene control de toda situación y Dios tiene un pueblo y un remanente que se ha mantenido fiel hasta el día de hoy. Entonces Dios le dice de repente, Elías, le vuelve a preguntar por segunda vez le da la misma respuesta y entonces el Señor le dice, Elías, vamos a hacer una cosa. Vete por el mismo camino donde venías y entonces me unges a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y me vas a ungir a Eliseo y a Josafat para que te suceda como profeta. De repente Dios dice, ya, Elías, estás cansado, estás fatigado, ya no puedes más, yo te amo, te estoy esperando, tu tiempo en la tierra es finito, tu tiempo en la tierra no va a ser para siempre, te estoy esperando, vente a mi presencia. Entonces vemos a un hombre que de repente vio la gloria de Dios, que vio manifestaciones completamente sobrenaturales, el día siguiente sale huyendo y Dios lo ayuda, Dios le satisface todas sus necesidades y al final Dios le dice, Elías, ya te tengo un sucesor. En estos días hablaba con un pastor y me dijo algo que me marcó, que me hizo reflexionar y es parte de lo que inspira esta palabra. Me dijo, ninguno de nosotros es indispensable para Dios. Somos necesarios para cumplir un propósito, pero no somos indispensables. Y déjame decirte, ni tú ni yo somos indispensables para el Señor. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, hay cosas que hay que hacerlas aquí en la tierra, pero hay gente que lo que está viviendo es un tormento. Hay gente que lo que anhela y lo que desea es, lo único que disfrutan son los tiempos de culto, los tiempos en la iglesia. Tú ves gente que escribe cosas muy lindas en las redes sociales, pero se están divorciando, están endeudados, tienen muchos problemas relacionales, están completamente aislados. Tú ves fotos muy espirituales, pero no ves fotos con el esposo, no ves fotos con la esposa, no ves fotos con los hijos, no ves un cumpleaños, no ves tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque hemos llevado al extremo las cosas espirituales. El mismo apóstol Pablo dice que bueno, está bien, el soltero es un poco más efectivo porque puede dedicarse solamente a las cosas del Señor, pero el casado tiene que ocuparse de las cosas de la casa, tiene que atender a una esposa, tiene que atender a una familia, tiene que atender a unos hijos y a su vez también sacar tiempo para atender las cosas del Señor. Elías era un hombre ungido, pero era un hombre deprimido. Elías era un hombre ungido, pero un hombre sujeto a pasiones, que podía ir de la cumbre como la montaña rusa, del punto más alto al punto más bajo en un momento, en cuestión de segundos. Hay gente que tiene unos detonantes y cuando le tocan ese botón, cuando le tocan ese detonante, pasan rápidamente de la alegría a la ira, de la calma a la violencia, de la emoción, de la mejor emoción a la peor de ellas. Y Dios le dijo a Elías, es tiempo de que te vengas. Elías, vamos a ponerte un sustituto. Y después se ve más adelante cuando Elías unge y prepara a Eliseo para que lo sustituya. Termino con lo mismo con lo que empezamos. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Y te recuerdo que la palabra pasión significa sufrimiento. Elías sufrió quizás problemas en el hogar, problemas con su padre. No sé si no aparece nada de él, podemos especular un poquito, quizás se casó, quizás fue viudo. No aparece ninguna referencia que nos pueda indicar, solamente que en un momento de hartazgo dice, yo no soy mejor que mis antepasados, yo no soy mejor que mis padres. Elías representa a esa gente que hace tremendas cosas espirituales, pero su vida personal es un desastre y Dios quiere darte equilibrio. La palabra de esta mañana es la palabra equilibrio.
equilibrio en el descanso, el equilibrio en la buena alimentación, equilibrio en las emociones. Hay mucha gente desconectada. De repente en la ciudad donde nosotros vivíamos aparecen en la primera plana que un hombre cristiano de una iglesia mata a 2 personas por una deuda. Y entonces llaman al pastor y le preguntan, este era uno de sus líderes. Dicen, no era un líder, pero tenía 2 años viniendo a la iglesia. Tenía 2 años aquí. Durante 2 años nadie supo que tenía deuda. Durante 2 años nadie supo que tenía problemas de ira. Durante 2 años nadie supo que tenía un arma. Durante 2 años nadie supo que tenía ese tipo de problemas. Y de repente, como todo sale a la luz, aparece en el primer titular del periódico, de las noticias, hombre cristiano mata a 2 personas por una deuda. Él era el que tenía la deuda. Él le debía dinero a esas personas y por alguna razón le tiende una emboscada. Definitivamente un hombre aislado. Puedes estar en una iglesia y no tener pastor. Puedes estar en un grupo y no tener líder. Y una de las cosas más riesgosas y más peligrosas es el aislamiento. Si por lo menos 1 o 2 personas no saben de tus luchas, de tus situaciones, de tus problemas, de cualquier situación que te haya pasado, déjame decirte, tú estás en riesgo de que tu vida termine mal. Así predique, así profetice, así Dios te use, pues la Biblia dice que Dios usa una burra para hablarle a un profeta. Déjame decirte, es muy importante mantenerse conectado. La Biblia habla de Daniel, que vivió en los imperios más terribles, el imperio babilónico, el imperio de los medos y los persas, pero él tenía un grupo de amigos. Él tenía 3 amigos con los que compartían sus cargas, compartían sus luchas, oraban unos por los otros, se apoyaban mutuamente. Ellos nunca se corrompieron ante el sistema de este mundo porque se mantuvieron unidos y ellos tenían la confianza para hablar de sus problemas, para hablar de sus dificultades, para hablar de lo que no estaba bien. Y es algo que se aprende. Yo particularmente como hombre tendía a meterme en una cueva, a no hablar con nadie. He aprendido a hablar. He aprendido a hablar con mi pastor, he aprendido a hablar con mi esposa, he aprendido a hablar con mi mamá, he aprendido a hablar con personas de oración para que me ayuden en los momentos más difíciles. Pero es algo que se aprende. Es algo que no es fácil. No nos gusta mostrar nuestra parte vulnerable. No nos gusta mostrar que somos como Elías. Nos gusta la parte donde dice que oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Nos encanta la parte del fuego, nos encanta la parte de la unción, nos encanta ver cosas sobrenaturales, pero nos cuesta mostrar nuestro lado vulnerable. Elías era un hombre sujeto a pasiones, debilidades y sufrimientos iguales a los nuestros. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti porque tú no estás solo. Hay gente que se siente que está llevando una carga demasiado pesada. Hay gente que está a punto de tirar la toalla. Hay gente que le ha dicho, Señor, no puedo más. Señor, ya. Yo conozco gente que ha orado al Señor para morirse, para irse de este mundo. No quieren ya estar más tiempo acá. Y hay gente que ha tenido una carga, un sufrimiento, un desánimo, una apatía. Y hay gente que Dios ha usado. Y ahí conozco gente que dice, yo era un pastor, yo era un líder. Déjame decirte, no digas yo era tú. Dios dice, yo soy el que soy. Dios tiene planes, Dios te puede levantar, Dios te puede restaurar, Dios te puede dar nuevos propósitos. Dios no ha terminado contigo porque Él ha prometido que no te dejará ni te desamparará. Y Él ha prometido que el que comenzó en nosotros una buena obra la va a perfeccionar. Y quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido, Señor, que tú eres perfecto, que tú eres el único, el soberano de toda la tierra, que tú eres eterno, Señor, pero hemos entendido que nosotros somos humanos, Señor, que tenemos una parte humana, una parte emocional, una parte almática y una parte espiritual, Señor, y queremos que nos ayude, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos mantenido, Señor, una apariencia, una careta, hemos practicado la hipocresía, Señor, que es representar un papel del cual no somos en realidad, Señor, y hoy queremos pedirte que nos ayude, Señor. Pon las personas, pon las conexiones, Señor, pon los ministerios correctos, Señor, para que podamos, Señor, salir adelante, Señor. Yo revoco toda palabra de maldición, yo revoco toda atadura, yo revoco toda palabra de maldición, Señor, que las personas que me están escuchando, Señor, y yo mismo, Señor, hayamos dicho en contra de nosotros toda palabra de muerte, Señor, toda palabra de despropósito, queda anulada en el nombre de Jesús, porque tú llevaste el acta de los decretos que nos era contraria y la clavaste en la cruz, Señor.
Yo declaro sobre tu vida que te levantas, que el largo camino te resta y que el Señor te va a fortalecer física, emocional y espiritualmente, y vas a ver la gloria de Dios y vas a continuar y a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Si has estado con nosotros una vez más, te bendigo, te doy gracias por acompañarnos. Comparte esta palabra con otras personas. Hay mucha necesidad de la palabra, hay mucha necesidad, hay mucha gente metida en la cueva y es tiempo de llevarles esta palabra para que esta palabra sea de bendición para ellos. Nos vemos en una próxima oportunidad.